en la primer fiesta de Pascua que Jesucristo observó, atendió, fue a los 12 años de edad. Él fácilmente, con todas las distracciones que su padre, María, Jesús, tenían con todos sus familiares al viajar a esa fiesta, no se dieron cuenta de que Jesucristo estaba en las cosas de su padre, estaba debatiendo, preguntando, haciendo preguntas profundas que hacían meditar y sorprendían al Sanedrín judío, al Sanedrín de los fariseos. Entonces, María y Jesús perdieron de vista a Jesús. El primer punto para nosotros en el presente es que nuestro trato mutuo, en cualquier trato que ustedes tengan con cualquier persona, que sea de cuidado, no debemos olvidar nosotros de olvidar a Jesús, que no caigamos nosotros en este mismo descuido que cayó María, José, al estar tan ocupados en la vida, que lo olvidaron. Debemos tener cuidado de no olvidar a Jesús, no pasar por alto el hecho de que si no estamos con Jesús en ese momento, cuando nos dejamos nosotros absorber por los cuidados de esta vida y las cosas mundanales, de tal manera que nos acordamos de aquel en quien se centra nuestra esperanza de vida eterna. Este fue el error que cometió temporalmente María y Jesús. María, en realidad Jesús no tuvo la culpa. Él les dijo la respuesta. Él les había dicho, ¿qué no saben que en las cosas de mi Padre me conviene estar? José y María, como adultos, le perdieron de vista. A veces nos separamos de Jesús y también del cuidado de los ángeles celestiales. Estos seres santos no pueden permanecer donde no se desea la presencia de Jesús. Es decir, se nota su ausencia cuando nosotros nos apartamos de la presencia de Dios. Esta es la razón por la cual existe con tanta frecuencia el desaliento entre los que profesan seguir a Cristo. Si nosotros nos decimos seguidores de Jesús, cuando nos sentimos con desaliento, es porque nos vamos más allá de la protección del Creador. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, asisten a los servicios religiosos y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios en ese momento. Pero por descuidar la meditación, la oración, la vigilancia, entonces pierden la bendición y se hallan más indigentes que antes de recibirla. A veces salen de la iglesia y se va esa presencia, ese ánimo que ustedes tenían, quizás porque no se cultiva esa relación con Jesucristo fuera de la iglesia. Con frecuencia les parece que Dios los ha tratado duramente. No ven que ellos, nosotros, yo, usted, tenemos la culpa porque hacemos lo de María y José. Nos separamos de Jesús. Nos hemos privado de la luz, de la presencia, de la fuente de la vida. Ahora, sería entonces bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión, de meditación, de oración, a la contemplación de la vida de Jesús. Ahorita estamos analizando la vida joven de Jesús a los 12 años, cuando él fue a su primer Pascua. Deberíamos entonces tomarla punto por punto, la vida de Jesucristo. Si nos llamamos cristianos, entonces meditemos la vida, la biografía de la persona que seguimos, de Jesucristo. Debemos dejar que la imaginación se posesione de nosotros cada vez que recorremos una escena de la vida de Jesucristo, especialmente en los días finales que tuvo Jesucristo en esta tierra. Y mientras nos espaciamos en su gran conflicto y sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Jesús entonces será más constante, se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu si analizamos su vida, si seguimos con detalle la vida y enseñanza de Jesucristo, si queremos ser y permanecer salvos a fin
de que debamos aprender la lección de penitencia, humillación al pie de la cruz, es decir, al pie de Jesús, al pie del sacrificio último que Él nos dejó. Mientras nosotros nos asociamos unos con otros, podemos ser una bendición mutua. En tu casa puedes practicar tu cristianismo. Si pertenecemos a Cristo, nosotros, entonces, nuestros pensamientos más dulces, Ramón Ochoa, Marco Torres, que la paz de Cristo sea con ustedes. Entonces, nuestros pensamientos, mi tacto, mi forma de hablar, se va a refinar, se va a parecer a la de Jesucristo. Nos deleitaremos entonces en hablar de Él. Mientras hablemos unos a otros de su amor, nuestros corazones serán enternecidos por las influencias divinas, por el ejemplo que Jesucristo nos ha dejado, contemplando la belleza de su carácter de Jesús, aún desde sus años jóvenes. A los 12 años seremos transformados de gloria en gloria en cada semejanza, dijo Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Queridos amigos y hermanos, hemos analizado la visita de Jesucristo a el templo por primera vez en esa fiesta judía de la Pascua, que iba a ser una sombra y que con la muerte de Jesucristo en la cruz, en el madero, Él la clavó. Pues Jesucristo es el verdadero y único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, la vida de Jesús no paró allí en su primer visita al templo en el día de Pascua. Sus días que le siguieron eran tales de conflicto, días no fáciles. Desde sus tiernos años, el niño Jesús judío estaba rodeado por los requerimientos de los rabinos. Ahora meditemos. Quique Ortiz, William, Ramón, Guadalupe, Balta Márquez. El Sanedrín judío en el tiempo de Cristo tenía una interpretación incorrecta, torcida, equivocada. La influencia de los rabinos en el tiempo de Cristo estaba a la luz del día. Había entonces reglas rígidas para cada acto, aún para los más pequeños como Jesucristo a los 12 años de edad. Aún para todos los detalles de la vida joven de Jesús, los maestros de la sinagoga instruían a la juventud en los incontables reglamentos que los israelitas ortodoxos debían observar, pero Jesús no se interesaba en esos asuntos. Es decir, Jesucristo basó, aún en años jóvenes, su dependencia del Padre. Los reglamentos, entonces, que desde la niñez tuvo Jesús, Elías Palma, Mari, que la paz de Cristo sea con ustedes, bienvenidos. Desde la juventud de Jesucristo, Él actuó independientemente de las leyes rabínicas, de las leyes y tradiciones, ahora noten, escritas por el Sanedrín judío, que no eran inspiradas, que no estaban en la palabra de Dios. Lidia Márquez, bienvenida. Teresa Zúñiga, que la paz de Cristo sea con ustedes. Laura. Ahora, Jesús no se interesaba en los escritos y tradiciones humanos. Jorge González, bienvenido. El Baez Jules, J. Hurtado, que la paz de Cristo sea con ustedes. La escritura del Antiguo Testamento era su constante estudio de Jesús. Si usted analiza la vida de Jesús, cada vez que él era atacado por el enemigo, Jesucristo les decía, escrito está. Nana, bienvenida y que la paz de Cristo sea contigo. Jesucristo no dijo, yo pienso, yo creo, así me enseñaron. No, Jesucristo decía, ¿no has leído? Escrito está. Y él contestaba. Ese debe ser un ejemplo para nosotros, queridos amigos y hermanos. Debemos ir más allá de lo que el pastor de su iglesia les enseña o lo que ustedes aprendieron de pequeños. Nuestra fe y nuestra creencia y doctrina y nuestro decir y hablar debe estar basado en un escrito está. Cuando nos preguntan, ¿qué crees? ¿Qué tú opinas? Jesús Núñez, Félix Navarro, que la paz de Cristo sea con ustedes. Desde la niñez, Jesús actuó independientemente. La escritura del Antiguo Testamento era constante estudio de Jesús.
y estaba siempre sobre sus labios las palabras, así dice Jehová. Miguel Flores, Walter Burga, Shah José, Nana, que la paz de Cristo sea con ustedes. Jesucristo, a medida que empezaba a comprender la condición del pueblo, vio que los requerimientos de la sociedad y los de Dios estaban en constante contradicción. Jesús, cuando empezó a crecer, se dio cuenta, a los 12 años de edad, se dio cuenta que lo que el Sanedrín judío enseñaba no era bíblico. Lo comprendemos. Y si usted se da cuenta de algo en la iglesia donde va o en su hogar, alguien que practica o enseña que es cristiano, pero no es bíblico, debe cuestionarlo en una forma buena. Jesucristo no provocaba a nadie. Jesucristo preguntaba, cuestionaba, hacía preguntas profundas. Cuando Jesús empezó a crecer a los 12 años y él mismo estudiaba los profetas y la ley, él se dio cuenta que las interpretaciones humanas del Sanedrín farisaico estaban erradas, estaban en contradicción a lo que él mismo, Jesús, pues él es preexistente, había revelado en el Antiguo Testamento. Los hombres se apartaban de la palabra de Dios. Ahora, estos hombres de los que estamos hablando eran los hombres líderes que enseñaban la ley. Ellos ensalzaban las teorías que habían inventado ellos mismos. Un ejemplo para usted. Hoy en el día, en el presente, muchos, Lili Pérez, Gallo, bienvenidos, muchos de los judaizantes, de los judío-mesiánicos, enseñan partes del Talmud, y el Talmud no tiene nada que ver con la escritura. El Talmud fue escrito y recopilado por judíos después que Roma imperial derrumbó el segundo templo por causa de la maldición que Israel trajo sobre sí mismo al rechazar al dador del pacto, a Jesucristo. El Talmud empezó a recopilarse. El Talmud tiene una de las cosas más registradas, más graves en contra de Jesucristo. El Talmud dice de que Jesucristo es un bastardo. El Talmud dice que él nació a causa de una violación por medio de un romano soldado a María. El Talmud, escrito por los judíos, enseña de que Jesucristo era un rebelde que desviaba al pueblo judío y por lo tanto, dicen los judíos llenos de odio que escribieron el Talmud, dicen que Jesucristo ahora mismo se está retorciendo en un lugar que no para de quemarse con estiércol, con popó, con desecho humano. Alfredo, Evenor, Adrián, bienvenidos y la paz de Cristo sea con ustedes. ¿Qué quiero decir con esto? Hola, 13, bienvenida, bienvenido, la paz de Cristo sea contigo. El Talmud es un ejemplo de los escritos judíos rabínicos que no son inspirados. Jesucristo siempre habló en contra de las tradiciones escritas por los hombres. Estos judíos del Sanedrín y el tiempo de los fariseos, Magayali, Gio, Rosa Elsa, Maricruz, que la paz de Cristo sea con ustedes, bienvenidos. Analizamos ahora la vida de Jesucristo a los 12 años de edad, cuando él, o puedo decir Yahusha, Yeshua, Yesu, Jesús, Jesus Christ, sí. Los llamados judíos son los que rechazaron a Yeshua, Yahushua, Yesu, Jesús, Jesus, sí. Es verdad, querido amigo 13. Y esos judíos eran el pueblo también, pero el Sanedrín, los líderes teocráticos de Israel. Ahora, Jesucristo se daba cuenta de que los líderes religiosos exaltaban las opiniones humanas, observaban ritos tradicionales que no poseían virtud alguna. Su servicio era una mera repetición de ceremonias, verdades sagradas que estaban destinadas a enseñar, eran ocultas a los adoradores. Él, Jesús, vio que en estos servicios sin fe no hallaban paz, era una máscara hueca, era solamente religiosidad. No conocían la libertad del espíritu que obtendrían sirviendo a Dios en verdad. Jesucristo se daba cuenta de que los líderes judíos
vivían en engaño y en hipocresía. 13, Tomás, ¿has creído porque me has visto? Sí, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sí, querido amigo o amiga. 13, Miguel Melga, les doy la bienvenida. Jonas Palafox, es verdad, si ustedes ya tienen fe en el Salvador y Redentor del mundo, Jesucristo, siéntanse gozosos, porque su fe de ustedes les ha salvado ahora mismo, les hace salvos en este mismo instante. Ahora, querido amigo y amiga. 13, los judíos y los líderes religiosos de los cuales Jesús habla, específicamente se refiere a los líderes teocráticos judíos. Tú dices aquí que eran creyentes de Yahweh, pero viendo a su hijo el Cordero no le creyeron y blasfemaron llamándolo Belcebú. Es verdad, todo lo has acertado, te felicito. No conocían ellos la libertad que el Espíritu da cuando sirves por amor y misericordia y no por sacrificio. Jesús había venido para enseñar el significado del culto a Dios y no podía sancionar la mezcla de los requerimientos humanos con los preceptos divinos. Él no atacaba los preceptos ni las prácticas, Jesús, no, de los sabios maestros, pero cuando se le reprendía por sus propias costumbres sencillas de Jesús, él presentaba la palabra de Dios en justificación a su conducta. Jesucristo no cedió al peer pressure. Jesucristo no cedió. Él sacó siempre desde los 12 años un escrito está, dice Jehová. De toda manera, amable y sumisa, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes ellos trataban, porque era tan amable y discreto. Los escribas y los ancianos suponían que recibía Jesús fácilmente la influencia de su enseñanza, que muy fácilmente Jesús iba a ser enseñado. Aunque Jesús no fue enseñado en las escuelas de los judíos, le instaba a recibir las máximas tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos, pero Jesús pedía verlas autorizadas en la Santa Escritura. Jesús preguntaba, muéstrame esa ley de hombres que tú acabas de decir, ¿dónde está en el Torá, en el Tanaj? ¿Dónde está en la ley y los profetas? Y les presentaba con su verdadero significado Jesús la verdad bíblica. Les abría los ojos, él teniendo 12 años. Queridos hermanos y amigos, amigas, si ustedes están en una fe, en una iglesia en donde no pueden preguntar esa cuestión bíblica o doctrinal que ustedes tienen, vayan más allá. Pues Jesús con respeto cuestionaba y preguntaba. Él comparaba todo lo que estaba escrito. Me dolió, dice usted, querido amigo. 13, mucho cuando Jesús no quería morir, pero era la voluntad de su Padre. Y cuando dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, me dolió en el alma. Amiga o amigo. 13, ¿sabes qué? Te felicito, porque si te dolió y te duele en el alma, quiero felicitarte porque tienes un corazón de acuerdo a la voluntad de tu Creador. Tienes el Espíritu Santo regocijándose, fluyendo sobre ti. Eres sensible a la verdad que es Jesucristo. Te animo a que sigas compartiendo este espíritu que tú tienes acerca de Jesucristo. Querida amiga Cyril J., usted pregunta, sacerdote. Ahorita estamos hablando acerca de los sacerdotes levitas del tiempo de Jesús y también de los judíos del Sanedrín del tiempo de Jesucristo que enseñaban doctrinas de hombre, pero Jesucristo les cuestionaba con la palabra de Dios y les decía, muéstrame en los escritos de Moisés y en los profetas mayores y profetas menores, ¿dónde está escrita tu tradición? Jesucristo cuestionaba al Sanedrín farisaico judío. Entonces, nosotros preguntar con amor cristiano es saludable, no es malo. Leo tu pregunta, Cyril, porque yo asistí a misa en domingo. Te felicito en primer lugar, Cyril, porque tú estás buscando la verdad y la verdad te hará libre. La verdad es Jesucristo, Juan 14:6.
La verdad es su palabra y sus 10 mandamientos. Salmo 119. Te felicito por seguir buscando la verdad. Pero Jesús pedía ver las tradiciones rabínicas en la palabra escrita. Estaba Jesús dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podían obedecer a lo inventado por los hombres. Jesucristo desde su tierna edad se rehusaba a seguir doctrinas de hombres, catecismos de hombres, doctrinas inventadas por los hombres. Querido amigo Cyril, leo tu comentario, pero la iglesia tiene la verdad y el cuerpo del Señor. Muy bien. Este comentario es parcialmente verdad. Quiero recordarte, amiga o amigo Cyril, de que de acuerdo a la Escritura, la verdad es Jesucristo. Juan 14:6, yo soy la verdad, y sus enseñanzas de Jesucristo son la verdad. Salmo 119, tus 10 mandamientos es la verdad, dice David, y tu palabra es la verdad. Más allá de la tradición de cualquier iglesia, la verdad se encuentra en Jesucristo y en su palabra, no en las tradiciones humanas. Estaba dispuesto a escuchar toda palabra, Jesús, aunque estaba joven, pero no tradiciones humanas. Jesús parecía conocer las Escrituras desde el principio hasta el fin y las presentaba con su verdadero significado. Los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño. Sostenían que incumbía a ellos solamente explicar las Escrituras y que a Jesús le tocaba aceptar su interpretación. Se indignaban porque Jesús se oponía a su palabra. Hermanos y hermanas, vivimos en un mundo igual al tiempo de Jesús. Para que nosotros podamos encontrar la verdad, debemos vivir de acuerdo a la palabra, pues su palabra es la verdad. Más allá de las tradiciones humanas, sabían que las Escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones humanas. El Sanedrín judío se daban cuenta de que con la comprensión espiritual, Jesús le superaba mucho y tenía 12 años. Sin embargo, se airaba el Sanedrín judío, los líderes religiosos, porque no obedecían sus dictados. Jesús no les obedecía. No pudiendo convencerle, buscaron a José y María y les presentaron su actitud disidente. En el tiempo final, si tú eres parte del remanente de Dios, vas a ser visto como un disidente, alguien que no es una oveja, alguien que no se traga todo lo que escucha, barato. No, Jesucristo nos dio el ejemplo. Jesucristo cuestionó dónde está escrito. Así sufrió Jesús la reprensión y la censura. En edad muy temprana, Jesús había empezado a obrar por su cuenta en la formación de su carácter y ni siquiera había perdido el respeto, él, ni el amor por sus padres. No se había apartado de la obediencia a la palabra de Dios. La declaración, escrito está. Johnny Blaze, quiero leer tu comentario. Nunca había escuchado tanta tontería. Dices, querido amigo Johnny, lo que leemos nosotros está basado en Lucas 2. Y adelante, Jesucristo a los 12 años de edad va y visita el templo de Jerusalén. Él va a su primer fiesta judía y él entonces les cuestiona a los líderes del Sanedrín con escrito está. Con todo el Antiguo Testamento les muestra de que sus tradiciones eran hechas por los hombres, no eran dictados de Dios, no eran palabra de Dios, eran doctrinas de hombres. Querido amigo Johnny, te invito a que consideres de que la palabra de Dios y el dictado de Jesucristo nos dejó, mirad que nadie os engañe. Mateo 24, 6, 7, 8, 9, porque vendrán muchos en mi nombre, vendrán otros que pondrán doctrinas de demonios, diciendo no casarse para servir en lo que le llaman iglesia. Querido hermano Johnny, Jesucristo fue el primer disidente. Jesucristo fue el primer protestante. Jesucristo es nuestro ejemplo. Si nosotros cuestionamos al sistema religioso, estructurado, establecido del presente, no importa cuál iglesia sea,
Si tú lo cuestionas con un escrito está, serás libre. Si tú te das cuenta por medio de la revelación del Espíritu Santo que la verdad se encuentra más allá de cuatro paredes, pues la verdad es Jesucristo. Juan 14:6 y sus enseñanzas. La verdad es sus 10 mandamientos y su palabra. Salmo 119. Ahora, entonces, Jesús usaba un escrito está. Su razón por todo acto que difería de la costumbre familiar rabínica, pero la influencia de los rabinos le amargaba la vida al pueblo entero, pues ponía doctrinas de hombres. Aún en su juventud, Jesucristo tuvo que aprender la dura lección del silencio y la paciencia y la tolerancia. Querido amigo Johnny Blaze, quiero decirte que te amo en Cristo y yo respeto tu opinión. Ahora sigamos. Sus hermanos de Jesús. Escuche, querido amigo Johnny Blaze. De acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a... Voy a esperarme 13. Querido o amigo o amiga 13. Hay oportunidad para todos. Muy bien. Sus hermanos, como se llamaban a los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos, instaban e insistían en que ellos debían seguirle, incluyendo las tradiciones, como si fuesen requerimientos de Dios. Hasta tenían los preceptos de los hombres en más alta estima que la palabra de Dios, y le molestaba mucho la clara penetración de Jesús al distinguir entre lo falso y lo verdadero. Condenaban su estricta obediencia a la ley de Dios como terquedad. Entonces, sabían que no habían recibido instrucción de los sabios, pero no podían menos que ver que los instruía a ellos. Entonces, querido amigo 13 y todos los demás que estamos acá, todos hemos sido llamados a seguir el ejemplo de Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Cristo entonces era un dador de la palabra. Él sacaba un escrito está. Él no ofendía a nadie, especialmente a los fariseos, al apartarse en ese aspecto de sus rígidas reglas y tradiciones hechas por los hombres. Halló entonces al dominio de la religión rodeada por altas murallas de separación. Jesucristo a su tierna edad, a los 12 años, se dio cuenta que el sistema del presente era el mismo sistema corrupto de su tiempo cuando él estaba creciendo. En este respecto de sus rígidas reglas, halló Jesucristo de que había una gran diferencia entre la verdad de Dios, la verdad bíblica y la verdad que enseñaba el Sanedrín religioso. Como si fuera entonces demasiado sagrado para la vida diaria, derribó esos muros de separación Jesucristo con sus enseñanzas. Ahora, en su trato, quiero decirles algo a ustedes. En su trato, Jesucristo, ermitaño, él se apartaba para buscar a su Padre, a fin de mostrar su carácter celestial. Él buscaba la presencia del Padre. Él entonces era revelado en la Escritura para poder trabajar fervientemente por la humanidad. Él tenía que rechazar las tradiciones falsas. Él entonces inculcaba el principio de que la religión de la Biblia no consiste en la mortificación, en lo hecho por el hombre, en nada que tiene que ver con el cuerpo. Jesucristo enseñaba la misericordia. Quiero leer el comentario de Erasmo. Jesucristo es vida. Juan 14:6. Estoy contestándote, Erasmo. Jesucristo es verdad. Juan 14:6. Jesucristo es el camino único al Padre. Jesucristo es el agua de la vida. Jesucristo dejó no solo su ejemplo
pero él dejó doctrina establecida. Jesucristo no dejó judaísmo. Jesucristo dejó un ejemplo digno de seguir. Jesucristo no es religión. Erasmo, te he contestado. En todo momento y lugar manifestaba Jesús amante interés por los hombres, especialmente por los caídos, por los que habían caído en los vicios. Difundía en derredor suyo la luz de una piedad alegre. Todo esto reprendía a los fariseos, pues los fariseos tenían una actitud diferente. Demostraba que la religión no consiste en egoísmo y que su mórbida devoción, el interés personal, distaba mucho de su verdadera piedad. Jesucristo enseñaba con pasión, con amor, no en un espacio religioso. Ahora, él enseñaba de otra manera, que procuraban obtener entonces por medio, ¿no? Querido amigo Erasmo, me gustaría que tú lo pongas aquí. Anota Hebreos 5:7 si tú gustas. Yo con todo gusto lo leo. Jesús obraba y actuaba para aliviar todo caso de sufrimiento que viese en ese momento. No importa si la persona era considerada inmunda, Jesucristo le ayudaba. El Sanedrín judío no ayudaba a menos que hubiera en algunos casos una recompensación financiera. Tenía poco dinero que dar. Jesucristo daba vida, pero con frecuencia se privaba de alimento a fin de aliviar a aquellos que merecían y parecían y eran más necesitados que él. Queridos amigos, Jesucristo no vino a quitarle el dinero a la viuda pobre usando la Biblia. Jesucristo vino a dar, no a pedir. El sistema religioso establecido del presente no es lo que Cristo dejó establecido. Poseía Jesús un tacto que ninguno de los del Sanedrín hipócrita tenía ni deseaba tener. Cuando ellos hablaban duramente a los pobres, ellos entonces, los del Sanedrín, los degradaban. Jesús buscaba a esas mismas personas y les dirigía palabras de aliento en vez. Daba un vaso de agua fría a los menesterosos, el toque sanador. Ponía su propia comida en sus manos. Mientras aliviaba sus sufrimientos, Jesús asociaba con sus actos de misericordia las verdades que enseñaba y así quedaban grabadas en la memoria. Queridos amigos y hermanos, y esta es la unión de la obra médico y obra misionera. Todo esto desagradaba a sus hermanos de Jesús. Siendo mayores que Jesús, les parecía que él debía estar sometido a los dictados del Sanedrín y callarse y seguir lo que la iglesia ya había establecido. Le acusaban de creerse superior a los adultos, a los líderes religiosos. Le reprendían sus propios hermanos por situarse más arriba que los maestros. Sacerdotes, gobernantes del pueblo, con frecuencia le amenazaban y trataban de intimidarle, pero Jesús seguía adelante, haciendo de las Escrituras su guía. Querido amigo, querida amiga, hermano, Jesucristo vino a ser nuestro ejemplo. Jesucristo hizo de la palabra escrita del Antiguo Testamento, del Torá, del Tanaj, su enseñanza. Nosotros hemos sido llamados a, no importa en qué iglesias ustedes estén, comparar toda verdad que se nos predica si está de acuerdo a la palabra. Queridos amigos y hermanos, voy a concluir por este momento con una oración, pero voy a abrirme al público. Si alguien tiene preguntas bíblicas, ahora mismo puede pulsar para entrar. Oremos para terminar esta ilación y en 40 segundos me abro al público. Nuestro Dios y Padre, si es tu voluntad, bendice al oyente que ha meditado en la gran verdad que Jesucristo vino a dejarnos como ejemplo. Permite que nuestro corazón sea lleno de tu